Permiten ustedes hablar aquí de pie porque esta hora es un poco peligrosa, lo sabemos los profesores. Lo sabemos los profesores que nos corresponde este horario de clase. Muy buenas tardes, querida moderadora, profesor y presidente, amigos, señoras, señores. Como otros ponentes, yo también debo y deseo comenzar con una expresión de felicitación y otra de agradecimiento. Felicitación a quienes han promovido esta jornada sobre la economía de las lenguas portuguesa y española, al Instituto Camões, al Instituto Cervantes y a la Casa de América Latina. Ya se ha dicho repetidamente, pero déjenme decirlo también a mí. Uno de los rasgos positivamente distintivos de la comunidad iberoamericana radica en el hecho de que sus dos lenguas mayores, no hay otra comunidad de naciones que pueda decir lo mismo, uno de los rasgos distintivos, positivamente distintivos de la comunidad iberoamericana radica en el hecho de que sus dos lenguas mayoritarias, el portugués y el español, sean lenguas multinacionales, con pobladas comunidades de hablantes repartidas no solo en Europa y en América, sino también en África y en Asia, situadas ambas lenguas entre la decena privilegiada, por razón del número de quienes las hablan, que los filólogos consideran lenguas mayores o grandes, entre las casi 6.000 censadas. Por eso hay que elogiar la convocatoria que hoy nos reúne. Si deben ser bienvenidas todas las iniciativas que abordan el análisis de la dimensión económica del portugués, por una parte, y de la dimensión económica del español, por otra, más dignas de aplauso han de ser las que, como iniciativas como esta, plantean cotejar los respectivos estudios que por separado estamos emprendiendo, estamos realizando, incitando así la apertura de investigaciones que consideren conjuntamente los réditos económicos complementarios que ambas lenguas generan o pueden generar. Sumo mi sincera felicitación, pues, a quienes han organizado este foro, que se celebra, por lo demás, en un momento, si me permiten decirlo, y de verdad que sin ninguna ironía, que se celebra en un momento oportuno, necesitados como estamos ahora, tantos portugueses como españoles, de motivos que fortalezcan nuestra autoestima en medio de la adversa y difícil encrucijada económica en que nos encontramos. Añadiré una palabra muy breve de agradecimiento, pues la invitación que se me ha cursado me permite presentar ante ustedes la investigación que codirijo, sobre el valor económico del español. Investigación, se acaba de citar, investigación promovida desde hace un lustro, también esta mañana lo citó Robles, investigación promovida desde hace un lustro por Fundación Telefónica, contando siempre con la colaboración del Instituto Cervantes. Muchas gracias, siempre es un placer estar en esta hermosa ciudad de Lisboa. Hoy para mí es también de verdad un honor. Agruparé en tres partes mi exposición. Primero aludiré a los factores que en nuestros días le otorgan especial sentido al análisis de la dimensión económica de la lengua española. No tengo más remedio que repetir algunas de las cosas que ya se han oído aquí en el curso de nuestras sesiones de trabajo. Luego, en segundo lugar, muy en paralelo a lo que se nos acaba de ofrecer para el portugués, lo que nos ha ofrecido estupendamente José Paulo Esperanza, le resumiré cómo se articula el estudio que estamos haciendo sobre el español y la economía española, el español en la economía española y algunos de sus resultados. Por último, en tercer lugar, tres partes les he dicho de mi exposición, haré una escueta reflexión epilogal con miras a la política cultural, para concluir no cosas distintas de las que se han concluido ya en unos u otros momentos de esta jornada. Y bien, de acuerdo con la sistemática señalada, comenzaré destacando tres hechos que hacen prometedor el horizonte a corto y medio plazo del español y de la economía que lo utiliza como lengua vehicular. Los tres son bien conocidos. El primero es una cuádruple proyección distintiva del ensanchamiento actual del territorio físico y humano de la lengua española.
pues es una ampliación que se produce en países y regiones del mundo que no forman parte de la demografía del español en tanto que lengua materna, pero que contienen una gran potencialidad económica y cultural. 4 fronteras, en ese sentido, son especialmente, insisto hoy, especialmente promisorias. El Instituto Cervantes ofrece puntualmente datos sobre cada una de ellas. Ante todo, claro está, los Estados Unidos, punta de lanza, decía esta mañana muy bien Conde Minaya. Los Estados Unidos, donde el español ocupa ya el puesto de segunda lengua y con esa garantía de perdurabilidad que es su cualidad de lengua conservada o aprendida por segundas o terceras generaciones, cosa que distingue totalmente al español de las otras lenguas que se practican y se hablan en Estados Unidos. Garantía, insisto, esa garantía de perdurabilidad que es su cualidad de lengua conservada o aprendida por segundas y terceras generaciones de inmigrantes hispanos, con acceso, sobre todo entre aquellos inmigrantes hispanos, con acceso a la educación superior. Con una élite que ya suma 30 senadores y congresistas y representa no menos del 10% de los altos cargos de la Administración. En segundo lugar, lo saben ustedes perfectamente, Brasil, a partir de su manifiesta vocación de liderazgo en América Latina y con el apoyo oficial concedido a la enseñanza del español en su sistema educativo, comenzando por el escalafón intermedio, el ensino medio, crucial para el proceso formativo. No se puede liderar una región sin dominar sus 2 idiomas mayoritarios, y esto lo saben muy bien los brasileiros. En tercer término, Europa, donde el español consigue posicionarse como segunda lengua extranjera por detrás del inglés, pero desplazando de ese lugar, también en Portugal, nos lo acaban ustedes de decir esta mañana, al francés, al alemán y al italiano, tanto en los países nórdicos, como en los países central y del este y en el occidental Portugal. Y la cuarta proyección, les decía, una cuádruple proyección extraordinariamente prometedora actual del español, la cuarta proyección expansiva del español, cargada de posibilidades, mira, cómo no, hacia Asia, con 2 registros importantes. El rápido incremento de la demanda de español en ese imparable gigante que es hoy China y el inicial compromiso, que está todavía, yo creo, en una fase un poco ritual, pero el inicial compromiso del gobierno de Filipinas para reintroducir la lengua española en escuelas e institutos. Primero de los hechos. Segundo, junto al agrandamiento del territorio físico humano del español, al que acabo de referirme, hay que hablar, en segundo lugar, de ese otro ensanchamiento de fronteras convencionales que es la apertura y la internacionalización empresarial de las economías más pujantes del orbe hispánico. Ya se ha insistido en ello, además estupendamente esta mañana por los amigos Valcárcel y Robles, ¿no? Pero me permitiré subrayarlo por la entidad, por la entidad y la significación que tiene. La apertura y la internacionalización empresarial de España, les habla un profesor de economía, la apertura y la internacionalización empresarial de España y de los principales países de la América hispana, Chile, México, Argentina, Colombia, el Perú, ha adquirido un ritmo muy vigoroso. Esta mañana se decía 30 años, sobre todo desde los últimos 15 años, demostrando muy alta capacidad de penetración y arraigo en unas u otras latitudes. En el caso de España, el proceso ha sido y está siendo sencillamente asombroso por su fuerza y rapidez, con posiciones ya bien consolidadas en un buen puñado de países europeos y en la América al sur del Río Grande, pero también en Estados Unidos, donde las empresas españolas financieras, alimentarias, textiles, constructoras, energéticas y tecnológicas han realizado un esfuerzo inversor colosal desde hace unos pocos años, con avances tan señalados como el que ha conducido a empresas españolas al liderazgo del sector estadounidense de las energías renovables, que no es cualquier sector. En suma, un novedoso e importante proceso de internacionalización de empresas que hablan español en sus matrices, lo que aumenta la consideración de esta lengua como lengua de negocios
elevando en todo caso su atractivo en los círculos de directivos y emprendedores de los países receptores de las inversiones y proyectos productivos. El tercer hecho, en fin, que alienta la expansión del español, en este caso al facilitar su aprendizaje, es la reforzada cohesión idiomática que se está consiguiendo en el orbe hispanohablante gracias a la política lingüística panhispánica desplegada por la Asociación de las Academias de la Lengua Española. Lo señalaba muy oportunamente esta mañana nuestro director Martín Valenzuela, siguiendo aquel sabio mandato proclamado hace más de medio siglo por Dámaso Alonso, un gran poeta y gran historiador de la literatura que fue director de la Academia Española de la Lengua durante bastantes años, en los años 70-80. En lo tocante a la lengua, en lo que se refiere a la lengua, es preferible aspirar a la unidad antes que a la pureza. Se trata, ocioso es decirlo, de un hecho de orden estrictamente lingüístico, pero sus efectos sobre la expansión y la funcionalidad del español, en tanto que lengua de comunicación internacional, se suman a los que se derivan de los otros factores de naturaleza social y económica antes mencionados. Dicho con toda brevedad, solo el español, entre las grandes lenguas internacionales de comunicación internacional, tiene hoy diccionario, ortografía y gramática comunes y consensuadas con los países que tienen academias de la lengua española, que son 22 países. Entre las grandes lenguas de comunicación internacional, solo el español ha logrado consensuar los 3 códigos fundamentales de toda lengua culta: código gramatical, código léxico y código ortográfico. Y esa unidad, a la que con tan buen criterio se ha sacrificado la pureza, esa unidad de la lengua española es lo que hace de ella una auténtica arma industrial, el mayor y más valioso activo intangible que tiene España. Y ambas expresiones, esta última, el mayor y más valioso activo intangible que tiene España, una verdadera arma industrial, son expresiones que tomo no de lingüistas, no de historiadores de la lengua, de empresarios, de destacados empresarios. Recapitulemos esta primera parte. En una economía crecientemente globalizada e intercomunicada, como es la de nuestro tiempo, los 3 hechos mencionados adquieren extraordinario realce. Los 3 tienen carácter novedoso y los 3 se están consolidando simultáneamente ante nosotros en el curso de los últimos años. De los 3 se desprenden efectos benéficos para la expansión del español y para el reforzamiento de su condición de lengua multinacional, haciendo crecer, naturalmente, su valor económico. Me corresponde ahora aludir al diseño y al desarrollo de la investigación que estamos realizando, un nutrido número de profesores de varias universidades españolas para Fundación Telefónica, bajo el título precisamente, ya se ha dicho, Valor Económico del Español. Un triple objetivo, de nuevo el 3 me sirve para ordenar y sistematizar, un triple objetivo nos sirve de guía. Primero, conceptualización, después cuantificación, tercero, aporte de propuestas para la promoción del español en tanto que recurso económico. Triple objetivo que da sentido unitario a las 11 monografías, 8 de ellas ya publicadas, que recogen el desarrollo de lo que nos gustaría que fuera, por lo demás, solo la primera fase del estudio. El filón es la beta, ¿no? El filón, la cantera, como queramos, la mina, es muy amplia y se puede uno detener en ella mucho tiempo con buen fruto, con buen provecho. Cada una de esas monografías, les he dicho 11 diseñadas, 8 ya publicadas, salvo la más reciente que ofrece una síntesis de todas las demás, que es esta promovida precisamente por el Instituto Cervantes, cada una de ellas se fija en algunas de las actividades en las que la utilización de la lengua resulta relevante, desde las industrias culturales, líneas o actividades en las que la lengua resulta relevante.
industrias culturales, hasta las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, o la enseñanza de la propia lengua como lengua extranjera, la industria de la lengua, como la enseñanza de la lengua como lengua del español, en este caso como lengua extranjera, pasando por la influencia, también en este caso, del español en las transacciones comerciales y financieras, o su influjo en los movimientos migratorios. Eso sí, la primera de todas ellas, el libro que hemos titulado Economía del Español, que José Paulo Esperanza muy generosamente ha citado, Economía del Español, una introducción, aborda la tarea, la primera de todas, aborda la tarea, lógicamente, de delimitar la naturaleza de la lengua como bien económico, a saber, lo digo muy rápidamente, un activo inmaterial, intangible, por tanto, dotado de importantes, los economistas decimos, externalidades, ventajas aprovechables por unos u otros agentes económicos, incapaz de ser apropiado ese bien, incapaz de ser apropiado en exclusividad por los agentes económicos que acceden a su uso, que carece de costes de producción para aquellos que la tienen como lengua materna, y que no se agota, un privilegio que no se agota al ser consumido. Rasgos todos ellos que hacen de la lengua un bien enteramente singular desde la perspectiva del análisis económico, una suerte de bien público de club, decimos los economistas, matizando más, cuyo valor aumenta conforme crece el número de quienes lo utilizan o consumen y conforme crece su capacidad para servir de medio de comunicación internacional. Conceptualización, cuantificación ahora. De los resultados cifrados que vamos obteniendo en las diversas piezas del estudio, les daré, para no cansarles, claro, les daré solo unos datos como botón de muestra y referidos ahora solo a la economía española. Y entresaco conceptos o motivos muy parecidos, naturalmente, a los que nos ha expuesto antes muy bien José Paulo. Desde la perspectiva macroeconómica, lo ordeno de otra forma, pero van a salir los mismos, la agenda es igual, ¿no? Tiene las mismas entradas. Desde la perspectiva macroeconómica, nuestra investigación, siguiendo la pauta metodológica de análisis econométrico y utilización de tablas input-output, análisis input-output, que hace un decenio incorporó el estudio pionero, se ha citado también muy generosamente, de Ángel Martín Municio para el Instituto Cervantes, desde la perspectiva macroeconómica, nuestro análisis, nuestra investigación, atribuye a la lengua una magnitud en línea con la que para Portugal y el portugués ha señalado antes José Paulo, ¿no? A nosotros nos sale un 16% del Producto Interior Bruto, cerca del Producto Interior Bruto actual de la economía española. Y algo más, algo que se acerca al 17% que salía para Portugal, la economía del portugués para la economía de Portugal, y algo más de ese porcentaje del empleo, 16,2 concretamente, del empleo total en el mercado de trabajo en España. El empleo que es atribuible a actividades que están nucleadas por la lengua, siendo la educación, naturalmente, las comunicaciones y las industrias culturales los sectores que registran las mayores proporciones de ese aporte de la lengua. El análisis de los intercambios comerciales a nosotros nos sale mucho más positivo en la aplicación de estudios gravitacionales o gravitatorios que antes se han citado. Para nosotros, el análisis de los intercambios comerciales revela que la lengua hace que se multiplique cerca de 3 veces la cuota de mercado de las exportaciones españolas con el conjunto de los países hispanohablantes. Es verdad que su volumen de exportaciones relativamente y absolutamente reducido en comparación con todo lo que es el mercado exterior español, el mercado exterior de exportaciones, pero dentro de lo que es esa parte del total de los intercambios con el exterior, la lengua, según la aplicación de estos modelos, a nosotros nos dice que hace que se multiplique, insisto, cerca de 3 veces la cuota de mercado de las exportaciones españolas con el conjunto de los países hispanohablantes. Alto factor multiplicador que es mayor incluso que el que proporciona el inglés entre los países anglosajones y, por lo que he visto, el portugués entre los países de habla portuguesa. En el ámbito de la internacionalización empresarial,
Los primeros cálculos arrojan cifras muy elocuentes del ahorro en costes de transacción, se ha aludido a ello estupendamente también esta mañana, del ahorro en cifras muy elocuentes del ahorro en costes de transacción cuando el proceso internacionalizador tiene como destino un país que comparte lengua con el de la empresa matriz. En los costes asociados a la negociación de los acuerdos pertinentes y al seguimiento de lo pactado, así como a la comunicación interna y al establecimiento de normas propias de cultura de empresa, pueden conseguirse ahorros superiores, primeras escalas que nosotros hemos hecho, ahorros superiores incluso al 70%. La lengua en términos de costes de transacción. La lengua compartida, además de pautas culturales comunes, ha sido por eso un auténtico regalo para las empresas españolas a la hora de introducirse en América Latina de habla española, adquiriendo ahí, con costes muy reducidos en términos comparados, el saber hacer internacionalizador con el que han acometido después operaciones de esa naturaleza en todas las latitudes. En lo concerniente a los movimientos migratorios, también para la economía española, igual que antes se nos señalaba en términos equivalentes a lo que antes se nos señalaba para el portugués y Portugal, en lo concerniente a los movimientos migratorios, los resultados obtenidos tienen mucho interés. Hay que tener en cuenta, saben ustedes, que España se ha convertido en un verdadero laboratorio para el estudio de la migración, de los movimientos migratorios en nuestros días, dada la fuerza que ha cobrado durante 10 años, aproximadamente entre 1998 y 2008, la entrada de inmigrantes en cantidades anuales solo sobrepasadas por Estados Unidos. El análisis que hemos efectuado revela, por lo pronto, que la comunidad de lengua entre España y los países de habla hispana, de Iberoamérica, influye poderosamente en la elección de destino que hacen los emigrantes. En concreto, el efecto positivo que el español tiene sobre la tasa migratoria dirigida a España desde tierras iberoamericanas es, si se mantienen constantes las otras condiciones, los otros condicionamientos, del 2,7%. Lo que quiere decir que el flujo de inmigrantes iberoamericanos a España ha sido también casi 3 veces, 2,7, casi 3 veces superior al que sería si no compartiéramos la lengua. Y el dominio del español por parte de los inmigrantes que proceden de Iberoamérica influye también en facilitar el acceso al empleo, la obtención de trabajos de mayor calidad y una mayor movilidad laboral ascendente, además de generar diferencias positivas de salarios que llegan hasta el 30%. El dominio del español cotiza en el mercado de trabajo en definitiva. Algo obvio, claro está, en España, pero que también comienza a observarse, déjenme que se lo diga, en ciertos segmentos del mercado de trabajo de Estados Unidos, donde el bilingüismo en inglés y español cotiza al alza, sobre todo para quienes tienen buen dominio de ambas lenguas. En fin, la monografía dedicada a la situación del español en la red, publicada hace unos pocos meses, la última de carácter sectorial hasta ahora hecha pública, aporta también resultados muy significativos que resumo con un poco de detenimiento por su carácter aún de novedad, aunque sea insistir también en algunas de las cosas que se nos han presentado antes. Primera, 2 notas. Primera, el español resiste bien la emergencia de las nuevas lenguas en la red, consolidándose como la segunda lengua de comunicación internacional en Internet. La segunda lengua de comunicación internacional en Internet. La emergencia a la que aludo guarda relación, por supuesto, con el desplazamiento del centro de gravedad global, económico y geoestratégico al que estamos asistiendo. Hasta el año 2000 aproximadamente la presencia del inglés en Internet era abrumadora, sencillamente abrumadora, hasta el año 2000. Flanqueada de lejos por francés, alemán, japonés, muy de lejos español. Pues bien, los últimos datos disponibles, referidos a la segunda mitad del año pasado, 2010, revelan, los que maneja la monografía de la que le estoy dando nota ahora, estoy dando cuenta, los últimos datos disponibles revelan una realidad ya notoriamente distinta. El inglés mantiene su primacía, pero es una primacía que declina con celeridad. Ha perdido en 10 años más de 40 puntos porcentuales, pasando los usuarios en inglés de la red de ser el 70% a solo el 27%.
al tiempo que alemán, francés y japonés ceden también abultadamente posiciones, pasando a situarse en los tres casos, alemán, francés y japonés, por debajo del 5% del total de los usuarios de Internet, cuando 10 años antes rondaban un porcentaje prácticamente el doble. La tendencia contraria la encabeza, a nadie le sorprenderá, el chino, que ha más que duplicado en 10 años su presencia en la red, hasta suponer un número de usuarios cerca de un cuarto del total, un 23%, ya muy cerca de los que lo hacen en inglés, 27%. Y registran también ascensos importantes, por más que se mantengan todavía en posiciones secundarias, el árabe y el ruso, tampoco es ninguna casualidad. Y también el portugués, que avanza muy considerablemente, con el empuje, me parece, determinante de Brasil. ¿Y el español? Pues el español, ya lo he apuntado, resiste comparativamente bien la embestida, si me dejan decirlo coloquialmente, perdiendo apenas 2 puntos porcentuales en los últimos 10 años. El inglés ha perdido 40 puntos. El español solo 2 puntos. Con tendencia además a estabilizar, si se observan los últimos semestres, con tendencia a estabilizar su peso en torno del 8% del total mundial, consolidándose entonces pues la lengua española como segunda lengua de comunicación internacional en la red, porque el chino no es una lengua de comunicación internacional hoy por hoy, está confinada dentro de sus propias fronteras. En cifras absolutas, el hecho resalta igualmente: de los 2.000 millones de personas que en el mundo usan aproximadamente Internet, o lo usaban al comienzo del segundo semestre del 2010, en español lo hacen 153 millones, lejos de los 536 que lo hacen en inglés, pero muy por delante de los que lo hacen en japonés, en alemán, árabe, ruso, francés, etc. Los usuarios en chino suman 445, pero aún el chino mandarín, en español 153, en chino 445, pero como les decía antes, me parece que estamos todos de acuerdo, el chino mandarín es una lengua aún confinada dentro de sus fronteras nacionales. Es verdad que hay naciones que por su tamaño, más que naciones, parecen civilizaciones, se diría de ellas que son civilizaciones, ¿no? Como dice la expresión, como saben ustedes, de Huntington. Por lo demás, el español reafirma su posición destacada en la red si se atiende al indicador de páginas web. En inglés están escritas hoy 1.000 millones de páginas web, en chino 900, pero en español, con casi 700 millones de páginas, va muy por delante de francés, alemán, ruso, árabe y algunas otras lenguas de comunicación internacional. Y les he dicho 2 notas respecto del español en la red. La segunda, muy breve, en cuanto a lo que las estadísticas de Internet se entiende por penetración, ratio, la razón entre la suma de usuarios y el total poblacional estimado de hablantes de la lengua respectiva, el español mantiene un lugar cuando menos apreciable. La tasa media mundial, en el segundo semestre del 10, perdón por repetirlo, aclararlo, los datos hay que ser siempre cuidadoso, la media anual está situada en un 29%, alcanzando la comunidad de hispanohablantes un 37%. La media mundial, un 29% de penetración. Los hispanohablantes, un 37%. Esto es 8 puntos por encima de esa media global, no lejos del 42% que arroja el índice de penetración para el inglés. Es verdad que muy por debajo de los valores que marca el japonés o el alemán. Pero también es cierto que toda Iberoamérica, me gusta señalar este dato, que toda Iberoamérica, a uno y otro lado del océano, sitúa los índices de penetración de español, 37%, repito, y portugués, 33%, muy por delante, no solo de la media global mundial, muy por delante del ratio de penetración del francés, 17%, árabe, 19%, por solo citar otras 2 lenguas con pretendida carácter internacional. En términos tendenciales, además, la situación no es desfavorable para nada al español. El ritmo de crecimiento de los usuarios de Internet entre los hispanohablantes no solo es muy superior al ritmo mundial, sino también es muy superior al ritmo medio de crecimiento de las 10 lenguas con más presencia en Internet, ¿no? Y con otras lenguas emergentes, en este caso también, como puede ser el árabe o el ruso.
Tengo algún otro dato, pero vamos a terminar. Añadiré ahora, solo para terminar, perdón, porque quizá me estoy extendiendo del plazo prudencial y que la cortesía hacia todos ustedes me aconsejaría, si me permite nuestra moderadora, añadiré tan solo ahora para el final, a modo de epílogo, una reflexión final que me gusta hacer cuando tengo oportunidad de dar cuenta de la investigación que dirijo sobre la economía del español, con la confianza de que en esta ocasión pueda también tener algún sentido en el caso de la lengua portuguesa. La situación del español dentro y fuera de la red es hoy, me parece que es lo que se deduce de todo lo que les he dicho, esperanzadora. Pero hay que huir de cualquier tentación de autocomplacencia, tan mala consejera al menos como la facilidad, de la que siempre hay que desconfiar. Ya saben ustedes lo que dice esa greguería ramoniana, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Facilidad, mala novia. Hay flancos débiles o muy débiles. Bueno, hoy tendríamos que decir facilidad, mal novio también, ¿no? Hay flancos débiles o muy débiles incluso, como el del papel del español como lengua vehicular de la ciencia y la tecnología, o como el que atiende a su estatus efectivo, de facto, en foros internacionales y en organismos multilaterales, comenzando por la propia Unión Europea. Muy reciente tenemos aún la exclusión del español, poco vergonzante, entre las lenguas seleccionadas para el sistema europeo de patentes. Y digo vergonzantes porque España, aunque muy al final, ha hecho todo lo posible para que no se le excluyera al español del sistema europeo de patentes. Hay que tener muy presente, en todo caso, que nada en el campo de las lenguas es definitivo ni es irreversible, y que el futuro, desde luego, no puede fiarse solo ni principalmente al mero crecimiento demográfico. Salía antes lo de la tasa de fecundidad, ¿no? En los respectivos países en que cada una de ellas tenga carácter de lengua materna. El devenir, el futuro de una lengua de comunicación internacional dependerá mucho más del vigor económico, del pulso económico y científico de la sociedad que la tiene como propia, del nivel de su calidad institucional, del grado de su desarrollo material, cultural y democrático en suma. No me importa repetirlo. El futuro de las lenguas que aspiren a tener peso considerable en un mundo globalizado, se jugará, más que en términos de crecimiento demográfico, en el terreno de la fortaleza de la economía, en el terreno del progreso educativo y del avance científico, en el terreno de la calidad institucional. La economía de una lengua acaba por remitir consecuentemente a la economía que en esa lengua se hace o que con esa lengua se hace, ¿no? No hay mejor apoyo para una lengua que la robustez del tejido productivo y la reputación de la sociedad que la utilizan. Por eso el buen producto que es el español, y cabe decir lo mismo naturalmente para el portugués, el buen producto que es el español solo ganará posiciones en el mercado global si las economías que lo sustentan se hacen más competitivas, y queda mucho por recorrer, y más sólidas las democracias que hablan en español. También desde la perspectiva de la lengua, en definitiva, la fórmula óptima es la que combina crecimiento económico competitivo, estabilidad democrática, cohesión social. Termino ya retomando las palabras con las que concluí hace unos pocos meses en la presentación en Madrid y en el Instituto Cervantes de la obra que antes les he mostrado del español, Lengua Global, la economía, la primera que les mostré. Obra que en parte es un compendio, también lo he dicho antes, de todo lo que hemos estudiado. Considero que lo que entonces dije allí, y ahora recordaré, sigue sirviendo y tiene también sentido pensando en el portugués. Todos los resultados que vamos obteniendo, y termino un minuto, todos los resultados que vamos obteniendo de la investigación sobre la economía española constituyen un alegato a favor de la consideración preferente del español por parte de la política cultural y por parte de la política económica. Creo que el ICES lo tiene muy claro, además del Instituto Cervantes. El español ha conseguido alcanzar hoy la muy notable posición de segunda lengua de comunicación internacional tras el inglés, por número de hablantes maternos, pero también como lengua extranjera, por delante del francés y alemán, pero siendo también la segunda lengua de comunicación internacional, se lo he dicho, en la red, a distancia del inglés, pero por delante
francés, alemán, ruso, árabe. Es esa una posición que le otorga al español un extraordinario valor en el orden económico y en el de la proyección internacional de los países que lo tienen como lengua propia. El español, yo creo que vale decir también para el portugués, abre puertas, ensancha fronteras, salta océanos. El español, para quienes lo hablamos, nos facilita de partida un cierto estatus de internacionalidad, con todas las ventajas y potencialidades que ello supone en un mundo intercomunicado y en una economía globalizada. Tiene pleno sentido, en consecuencia, pedir que, por parte de la política económica y de la política cultural, en cada uno de los países hispanohablantes, al español se le considere como bien preferente, con las prioridades que ello debe comportar a la hora de su promoción dentro y fuera de las fronteras de los países en donde es lengua originaria, a la hora de su enseñanza como lengua extranjera, a la hora de su defensa como lengua de trabajo en foros internacionales y organismos multilaterales y a la hora, en fin, de apoyar a las industrias culturales que tienen al español como materia prima. Nada más, estoy seguro que esta demanda a favor del trato del español, que es también demanda a favor del portugués, saldrá reforzada de este seminario de Lisboa, que ha tenido el acierto, vuelvo a decirlo como al principio, que ha tenido el acierto de plantear, en cierto sentido, el alto valor cruzado, la expresión se la oí una vez al secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, el alto valor cruzado, complementario, de nuestras dos principales y más ricas lenguas. Haciéndolo así y actuando conjuntamente, seguro que será más factible ganar para ambas, portugués y español, el poder que se merecen, ese noso imposible mayor que nos recuerda poéticamente Virgilio Ferreira. Muchas gracias. Muchas gracias.